No olviden apoyar esta historia visitando el canal del buen CallMeArg, así como también volverse miembros de su Patreon para que haya más capítulos de esta tremenda historia. De nuevo, muchas gracias a él y a su equipo por permitirme traer este manga a mi canal. En el capítulo anterior vimos cómo, de manera sorprendente, Vegito expulsó de su interior a Goku, Vegeta, Black y Yamoshi para convertirlos en sus compañeros de entrenamiento, prometiendo la libertad a quien logre atraparlo. Pero esto provocó una unión inesperada entre 3 de los 4 Saiyajin. Sin embargo, en pleno combate, Vegeta irrumpió, revelando así su propia forma de Ultra Demonio, sorprendiendo incluso a Vegito, el cual fue superado brevemente por el naciente poder del príncipe. Y en paralelo, Black Freezer continuó su enfrentamiento contra Mini Vegito, el cual le revelaría que también puede acceder a la misma forma Ultra Demonio, poniendo en más aprietos al emperador del universo. Y por su parte, fuera de la pirámide, Hit apareció portando el último anillo del tiempo. Sin embargo, su regreso quedó opacado por la llegada de Jiren, ahora completamente poseído por Makoto, dando paso a un nuevo campo de batalla. Capítulo número 71. Makoto vs Hit. Este capítulo comienza con una vista de Vegito lleno de cicatrices junto con la mitad de su armadura rota. Claramente, tras el intenso entrenamiento con los 4 Saiyajin que ha librado durante años, y estando aparentemente solo. Esto hasta que Black Freezer aparece detrás de él, quien de igual forma se encuentra devastado por la batalla de los innumerables años de entrenamiento, dirigiéndose a la fusión, solo para decirle que ha terminado con su juego, por lo que ahora es momento de pelear con él, revelando que el emperador sostiene ahora en su mano el cuerpo casi sin vida del Mini Vegito, mientras dice que será mejor que se vuelva a unir con ese pequeño, ya que no le interesa luchar contra un Saiyajin a medio gas, pues lo que realmente quiere es todo su poder. Antes de agregar que su pequeña versión fue realmente un desafío mucho mayor del que jamás había tenido, dándose cuenta de que los monos Saiyajin realmente pueden hacer más que solo teñirse el cabello de colores, arrojando así al pequeño cuerpo sin una pizca de energía directamente hacia Vegito, el cual solo observa la acción sonriente, antes de comentar que ya se estaba tardando, pues tras 2 años de intenso entrenamiento, finalmente está progresando mucho más rápido de lo que pensaba, alcanzando una 1/4 parte de su poder, pero recordándole que en todo ese tiempo, él también se ha vuelto mucho más fuerte, lo que significa que la brecha que hay entre los dos solamente se ha hecho aún más grande. Pero desafortunadamente, ahora tiene 2 invitados más con los que lidiar, antes de que finalmente puedan luchar. Y tras esto, 2 pies familiares pisan el suelo en la distancia, tratándose de ni más ni menos que Goku y Vegeta. El primero saluda con esa inocencia característica a su antiguo enemigo, mencionando que se ha vuelto muy fuerte. Pero, por otra parte, el príncipe lo interrumpe, diciendo que no es su amigo, pues solo es una herramienta para su venganza, por lo que debe tratarlo como tal. Ante esto, Freezer se sorprende al ver a quienes fueron alguna vez sus enemigos mortales parados una vez más frente a él, sin saber qué rayos está pasando, preguntando cuántos más de esos juegos tontos tiene que jugar. Y tras estas palabras, la fusión responde que eso no es un juego, pues pasó los últimos años intentando derrotar a la versión pequeña que él mismo creó con su saliva, por lo que ahora, si quiere enfrentarlo, tendrá que pasar por ellos primero. A lo cual Freezer, visiblemente molesto con el Saiyajin, comenta que entonces se arrepentirá de cada palabra que ha pronunciado una vez que termine con esos 2 tontos. Ante esto, Goku inmediatamente se coloca en posición de batalla, mencionando que esto le trae viejos recuerdos. Sin embargo,
Antes de que el combate comience, Vegeta interrumpe a Kakaroto, dando un paso por delante, y quien con una sonrisa dice que ya ha luchado contra ese payaso demasiadas veces, por lo que ahora es su turno. Pero mientras Goku intenta convencer al príncipe de pelear primero, Vegeta responde con un tono serio diciendo que el verdadero objetivo de ese entrenamiento es aumentar el poder de Freezer y así darle finalmente un verdadero desafío a Vegito, algo que ninguno de ellos le puede dar, mencionando que Freezer ya alcanzó una cuarta parte de su poder en solo 2 años, mientras que él, con su nueva transformación, es por lo menos la mitad de fuerte que el asesino de dioses, mientras que Kakaroto no ha superado ni siquiera el 10%, atascado en esa forma ultra, mencionando que tanto Black, Yamoshi y él mismo han encontrado formas de mejorar, pero Goku es el único que no ha mejorado a pesar de todo, siendo la única razón de esto debido a que es el único que no puede aprovechar el verdadero poder que se encuentra en el interior de Vegito, el poder de los demonios. Estas palabras hacen que el Saiyajin criado en la Tierra se sorprenda al darse cuenta de que, para aumentar su poder, debe aprovechar ese poder demoníaco, al igual que Vegeta. Pero por alguna razón, no puede hacerlo. Ante esto, el príncipe se transforma en su forma de ultra demonio, dirigiéndose hacia Freezer antes de decir unas últimas palabras a su eterno rival, comentando que ese fue el mismo dilema que tuvo cuando Goku despertó el Ultra Instinto por primera vez, mientras él no podía. Pero ahora las cosas son muy diferentes, teniendo que encontrar su propio camino hacia el poder. Deseándole suerte, pues ahora tiene un solo objetivo claro: acabar con Freezer en nombre de una venganza atrasada. Ante esto, el emperador queda completamente paralizado, no solo por las palabras del príncipe, sino también por su apariencia, preguntando cómo es que Vegeta también puede tener esos cuernos demoníacos. Pero, sin darle tiempo de poder analizar la situación, el príncipe Saiyajin se lanza a toda velocidad conectando un poderoso golpe justo en la cara de un desprevenido Freezer, solo para instantes después comenzar un feroz intercambio de golpes, todo esto siendo observado por Goku y Vegito. En ese momento, Kakaroto, ahora con una mirada seria dirigiéndose a la fusión, le pregunta si todo lo que dijo Vegeta acerca de usar el poder de los demonios era cierto, a lo cual el asesino de dioses responde que todo es verdad, pues si no puede superar sus límites de la misma forma en la que lo hizo el príncipe, entonces nunca lo hará. Estas palabras hacen que Goku se quede cabizbajo y en completo silencio, sintiendo por primera vez lo que Vegeta había soportado durante tanto tiempo. Y es entonces que Vegito se acerca lentamente al Saiyajin, antes de comenzar a explicarle que, después de todo, él es solo la unión de Kakaroto y Vegeta, por lo que también posee la misma oscuridad que existe en el corazón del príncipe, algo que no desaparece jamás, agregando que, por otro lado, Goku nunca ha albergado esa oscuridad en su corazón, a pesar de todo el daño que le hicieron los dioses, y esa es la única razón por la que nunca podría acceder a los mismos poderes que ellos, incluso si entrenara durante 1000 años, pues ellos usan esa oscuridad como combustible. Mientras tanto, Goku la está rechazando. Sin embargo, en ese momento, dejando salir una pequeña sonrisa, el asesino de dioses termina diciéndole que eso no significa que sea la única manera para volverse más fuerte. Y estas palabras encienden la curiosidad de Goku, antes de que Vegito continúe, tomándolo del hombro, diciendo que, al ser la unión de ambos, cuanto más fuertes se vuelvan, más fuerte se volverá él también, pues a pesar de que Vegeta pueda acceder a las transformaciones demoníacas, ese poder siempre tendrá una fuerza opuesta, recordándole a Kakaroto que también posee el poder de 13 ángeles, por lo que será mejor que encuentre su propio camino para poder superar a su eterno rival. Y tras esta revelación, Goku finalmente se da cuenta de que tanto Whis como Merus
han estado ahí todo ese tiempo, por lo que no necesita usar el poder de los demonios, ya que alguna vez sus maestros le enseñaron que él tiene su propio camino. Agradeciendo a la fusión por sus palabras, antes de marcharse rápidamente, decidido a entrenar hasta encontrar ese poder dentro de sí mismo, dejando a Bellito con una sonrisa en el rostro. Pero, por otra parte, mientras esto sucede dentro de la pirámide del poder, en el exterior, nos reencontramos con Hit y Jiren poseído ahora por Makoto, mirándose cara a cara. Es entonces que el asesino legendario, tras escuchar al guerrero preguntarle sorprendentemente quién es, le responde con dudas que se trata de Hit, el guerrero del universo 6, recordándole que ambos pelearon en el torneo del poder. Y ante esto, este nuevo Jiren responde que ya había escuchado hablar sobre ese torneo organizado por Zeno en un intento de limpiar el multiverso de los mortales más inútiles. Un torneo donde los más fuertes de los universos se enfrentaron, lo que significa que no es un guerrero cualquiera. Y por supuesto, es una muy buena prueba para sus nuevos poderes, preguntándole cuál fue el resultado de su último enfrentamiento. Tras esto, renunciando completamente a la conversación, Hit toma inmediatamente una postura ofensiva, mientras dice que, a juzgar por sus palabras, puede pensar que ya no se trata del Jiren que conoce, y no permitirá que un simple ladrón de cuerpos interfiera en su objetivo de hablar con el asesino de dioses. Y respondiendo a su pregunta, este dice que el resultado de su enfrentamiento esta vez será diferente. A lo cual, inmediatamente usando su salto en el tiempo, Hit se mueve hacia Jiren, conectando un poderoso golpe justo en el pecho de su objetivo, intentando estallar el corazón del Pride Dropper. Sin embargo, el ataque parece no afectarlo en lo absoluto, algo que obviamente sorprende levemente al asesino, quien, en un instante, comienza a conectar una serie de golpes brutales a su oponente, sin percatarse que esto no afecta en lo más mínimo al renovado cuerpo del cuarto miembro de los 5 más fuertes, el cual cambia su expresión mientras dice que, si eso fue lo que sucedió en el torneo, no se sorprende de que el universo del asesino de dioses fuera el ganador. Acto seguido, y en una imagen completamente brutal, Makoto acaba rápidamente con Hit, decapitándolo en un solo movimiento. Y una vez que acaba con su oponente, el cuarto deja atrás el cuerpo del asesino legendario y se dirige a la pirámide del poder, mientras dice que eso apenas si fue una prueba, pensando que destruir al asesino de dioses obviamente no será tan fácil como eso. Sin embargo, justo cuando Makoto se acerca a la pirámide, una voz familiar se escucha, diciéndole que deberá acabar con él primero. Y en ese momento, tras darse la vuelta, la sorpresa inunda el rostro del cuarto, pues, inexplicablemente, Hit se encuentra de pie frente a sus ojos, una vez más con su cabeza en su sitio, dejando a Makoto preguntándose cómo puede ser eso posible, dándose la vuelta solo para ver el cuerpo sin vida de Hit, que había decapitado, aún chorreando esencia en el piso. Y por ello, visiblemente molesto, Makoto, en el cuerpo de Jiren, pregunta qué significa esto, pues a menos que tuviera un clon escondido en alguna parte, el hecho de que esté de pie es prácticamente imposible. Ante esto, un Hit curiosamente tranquilo responde que solo acabó una versión de él, de otra línea del tiempo. Pero antes de que pudiera pronunciar otra palabra, Makoto dispara una ráfaga de energía directamente al asesino legendario, evaporándolo en un instante. Sin embargo, de nuevo, una voz se escucha al fondo, diciéndole que lo ha hecho otra vez, mencionando que quien quiera que se haya apoderado de ese cuerpo es muy propenso a jalar el gatillo, revelando nuevamente a Hit de pie, diciéndole que debería dejar a las personas terminar de hablar,
pues entre más información sepa, más ventaja tendrá en la batalla. Toda esta situación saca de quicio al cuarto, quien pregunta a Heath una vez más, ¿cómo es que está haciendo todo esto? Y en ese momento, el asesino legendario levanta su mano mostrando su anillo del tiempo, el cual misteriosamente se encuentra brillando, antes de decir que eso solo es el verdadero poder de los anillos del tiempo, cuando son utilizados por el usuario definitivo del Toki Tobashi, revelando que ahora, cada vez que muera, solo saltará su muerte por completo, regresándolo las veces que sean necesarias para terminar el trabajo, pues ahora puede llamarlo Heath, el asesino inmortal. Estas palabras provocan que Makoto pierda por completo la calma, diciendo que un simple anillo del tiempo no es capaz de tales cosas, disparando inmediatamente 2 rayos provenientes de sus ojos directamente al cuerpo de Heath, partiéndolo a la mitad, acabando con su vida por tercera ocasión. Pero en ese momento, una mano se coloca en el hombro de Makoto, y quizás ahora ya no es sorpresa para nadie, pues Heath aparece una vez más justo detrás del cuarto, antes de decirle que esos simples anillos del tiempo, como él dice, pueden hacer mucho más de lo que se imagina, dándole así la bienvenida a su dominio del tiempo. Y tras esto, Makoto se ve ahora en un lugar completamente diferente, una dimensión parecida a la que Heath despliega cada vez que usa su salto en el tiempo, dejando al cuarto preguntándose dónde es que se encuentra exactamente. Y ahí, el asesino aparece nuevamente detrás del cuarto, colocando su mano en la calva de su oponente, diciéndole que definitivamente no se trata del Jiren que conoce, revelándole que ahora ambos se encuentran en un bucle de tiempo infinito. Sin embargo, antes de que pudiera seguir hablando, Makoto intenta atacar al ahora asesino inmortal, el cual de forma sorprendente se desvanece, pareciendo que nunca estuvo detrás de él, solo para instantes después, Heath reaparecer conectando un poderoso y repentino golpe que impacta en el estómago de Makoto, haciéndole escupir esencia por la boca. Y tras esto, ahora bastante molesto y sorprendido, el dios pregunta por qué ahora ese golpe sí se sintió mucho más poderoso que el anterior. Y ante esto, Heath simplemente comienza a caminar hacia el falso Jiren, sin temer a que vuelva a acabar con su vida, mientras comenta que, a pesar de que el dios es cientos de veces más poderoso que él, esto solo aplica en el exterior. En cambio, ahora se encuentran dentro de su dominio del tiempo, por lo que puede atacarlo las veces que quiera en un abrir y cerrar de ojos, sin necesidad de aumentar su poder. Ante esto, un muy molesto Makoto no puede creer que los anillos del tiempo tengan el poder de hacer algo así. Pero, una vez más, como si solo jugara con su oponente, un clon de Heath conecta otro poderoso golpe en el falso Jiren, el cual lo manda a volar lejos. Y tras eso, Makoto se logra reincorporar, ahora visiblemente molesto, comentando que no puede creer lo que está diciendo, pues claramente ese lugar solo está limitando su poder, antes de dejar salir una sonrisa y decir que su velocidad no ha cambiado, por lo que lo único que necesita es aniquilarlo hasta que no vuelva a regresar. En ese momento, el cuarto desaparece instantáneamente ante los ojos de Heath, solo para instantes después reaparecer justo detrás del asesino inmortal. Sin embargo, de forma sorprendente, el cuerpo del falso Jiren atraviesa la figura de Heath como si se tratara de un simple fantasma, dejándolo completamente atónito y preguntando quién realmente es su oponente. A lo que Heath solo responde que él es su verdugo, revelándole que puede intentarlo cuantas veces quiera, pero una vez dentro de su dominio, puede saltar incluso a la misma muerte. Tras estas palabras,
Hit conecta una patada en el estómago de Makoto una vez más, enviando al guerrero poseído hasta impactar con el suelo de ese lugar. Pero lejos de darse por vencido, el dios vuelve a reincorporarse, aunque ahora más lastimado por el ataque recibido, preguntando en qué momento los anillos tienen tales habilidades, y aún cuestionando las palabras de Hit. Sin embargo, en ese momento, una vez abre los ojos, frente a él ya se encuentra un ejército entero de asesinos inmortales, mirando fijamente a su objetivo, antes de que el Hit original comente que ahora hay 200 versiones de él, provenientes de 200 líneas del tiempo, cada una separada por un solo nanosegundo. Y esto siendo solo una fracción de lo que puede hacer en su dominio. Y ahora, dirigiéndose al verdadero Jiren, le promete liberarlo de ese invasor. Tras esto, los más de 200 asesinos se preparan en un poderoso ataque dirigido hacia el falso Jiren, el cual, completamente en pánico, solo puede suplicar que se detenga. Y así, instantes después, ser bombardeado por una explosión de cientos golpes que lo atacan al mismo tiempo, paralizándolo por completo, hasta que, en el interior, se logra apreciar al verdadero Makoto gritando al unísono con el cuerpo de Jiren, dándose cuenta que su fuerza vital se está desvaneciendo, preguntándose cómo había llegado a tal punto, recordando las palabras de su oponente sobre que había perdido en el momento en el que vio ese anillo del tiempo. Y en ese momento, casi como si hubiera muerto dentro del propio Jiren, los ojos de Serafín que mostraban la presencia del ángel de sangre desaparecen por completo. Por otro lado, mientras esto sucede dentro de ese dominio del tiempo, en el exterior se muestra una escena completamente diferente, con un Jiren aparentemente aún poseído por Makoto, completamente ileso, como si todo lo sucedido hubiera sido solo una ilusión, mientras que a su espalda, un Hit solitario lo mira de reojo, antes de decir que es muy triste ver así a un viejo amigo, preguntando cómo fue posible que pudieran superar a un guerrero tan poderoso, aunque con la certeza de lo que sea que estaba dentro de él, no sobrevivirá al estar encerrado dentro de su dominio, mencionando que lo liberará una vez que haya terminado con Son Goku. Pero, en ese momento, sin que el asesino legendario se percate, un líquido rojo escapa del interior de Jiren, salpicando el suelo antes de abalanzarse a toda velocidad directamente hacia Hit, quien se percata de ello justo en el momento en el que Jiren despierta para advertirle de lo que se está acercando. Sin embargo, esto sería en vano, pues en un instante, esa mancha de sangre logra apuñalar directamente el pecho de Hit, quedando no solo completamente inmóvil, sino perdiendo el control de su cuerpo. Ante esto, dentro del fluido carmesí que acaba de apuñalarlo, se logra ver el rostro demoníaco y terrorífico del mismo Makoto, quien en una escena grotesca saluda a Hit diciéndole que ahora él será su recipiente, por lo cual le dé la bienvenida a su nuevo anfitrión, terminando así con este capítulo. Recuerda que para apoyar esta historia y leer el manga totalmente a detalle en formato de páginas, en su Patreon vas a poder encontrar los más de 200 capítulos que tiene hechos hasta la fecha. Así que recuerda, todos los enlaces de lo que te comenté están abajo en la descripción, y no olvides apoyar al autor original para seguir viendo más de esta historia en el canal.